Así que vamos a cantar ese coro que dice, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Luego, damos la bienvenida a todos los que en esta mañana nos acompañan. Queremos pedir a Dios que nos ayude a administrarnos en este tiempo de pandemia y que seamos responsables. Hoy hay algunos hermanos que no están por ese motivo. Guillermo y Romina están aislados porque han tenido un contacto estrecho con una persona que está por diagnosticarse. Y bueno, creo que tenemos que ser prudentes, así que cuando nos saludamos, cuando compartimos, seamos prudentes y no nos olvidemos que estamos en un tiempo complejo. Y damos la bienvenida a la señora que nos visita, muy bienvenida, y que el Señor bendiga su vida. Damos la bienvenida al joven que está por primera vez. ¿Tu nombre es? Jorge. Jorge, bienvenido. ¿Y su nombre? Gladys y Jorge, muy bien. Que el Señor los bendiga mucho y que puedan... Muy bien, Dios te bendiga. Y que puedan recibir de Dios lo que Dios tiene para todos, que es bendición y vida eterna. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero también saludar porque estamos grabando. Ustedes saben que tenemos un grupo en Facebook y un grupo en WhatsApp. Y todos los mensajes los tratamos de subir. Ahora lo estamos haciendo en forma directa. Así que saludamos también a la gente que nos sigue a través de Facebook y muchos hermanos que no han podido llegar, que seguramente estarán compartiendo este mensaje. Amén. Oramos también por nuestro lugar de reunión. Estamos esperando que el Señor nos dé el lugar prometido y allí estaremos para podernos congregar y trabajar para Él. Le invito a que me acompañe a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 15. Es una historia que yo creo que la mayoría la conocemos. De todas formas, vamos a tratar de repasarla en el contexto del mensaje, pero quiero leerle solamente el versículo 24. Versículo 24. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hemos declarado que hay posibilidad de regocijo en el nombre del Señor. Así que vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu autoridad. En esta mañana, Señor, declaramos que tu regocijo es algo que puede estar en nuestro corazón y puede ser disfrutada en nuestra alma. Por eso bendícenos con tu presencia y con tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si solo tuviéramos de todo lo que la Biblia nos revela, si solo tuviéramos este versículo, considerando que el Padre es Dios,
y que los hijos somos todos los que hemos aceptado a Cristo. Si solo tuviéramos este versículo en la palabra de Dios, ya podríamos con certeza acercarnos a este Dios, que es un Dios que nos ama, que es un Dios que nos perdona, que es un Dios que siempre está dispuesto a acercarse a nuestra vida y a nuestro corazón. Por supuesto que no conoceríamos muchas cosas que en el transcurso de los tiempos vamos aprendiendo de la palabra del Señor, pero tendríamos mucha noción de quién es Dios si abriendo nuestro corazón encontraríamos ese mensaje revelador de nuestro Padre. Más acá, por favor. Está bien que tengamos distancia, pero ya más de 30 metros no. Walter, bienvenido. Muy bien. El protagonista, la figura principal de la parábola del hijo pródigo es el padre. Y el padre representa nada menos que ¿a quién? ¿A quién representa el padre de la parábola? A Dios. Dios está representado en esta parábola por este padre. Y la historia que cuenta la Biblia de sus hijos nos identifica como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos hijos de Dios. Entonces, allí está el Padre y allí también estamos nosotros. Y esa historia de hijos, de hermanos, muchas veces en la Biblia es recurrente cuando se describe la historia de Abel y de Caín, se describe la historia de Ismael y Isaac, se describe la historia de Esaú y Jacob. Pero en esta historia, que los hijos representan a los hijos de Dios, porque el Padre es Dios, ¿se entiende esto? Nos representa a nosotros. Hay una característica que espero que hayamos todos superado, pero quizás en esta mañana los que se están acercando a Dios tienen que distinguirla. Ninguno de los dos hijos tenía el suficiente conocimiento de quién era su padre. Repito, hijos de Dios que no tienen el suficiente conocimiento de quién es su Padre. Por eso no es solamente ser creación de Dios, hay que ser hijos de Dios. No es solamente ser hijo de Dios, hay que tener verdadero conocimiento de quién es nuestro Padre. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Y por eso estamos en la casa de Dios, para que nosotros podamos darnos cuenta de quién es nuestro Padre, porque nunca ninguno de nosotros puede llegar a dimensionar totalmente de quién es Dios, y mientras más tratamos de acercarnos a Él y a su presencia, más nos damos cuenta de los privilegios. Diga conmigo privilegios. Vamos fuerte, privilegios. Privilegios que tenemos por ser hijos del Señor. Y allí estaban dos hermanos descritos. Primer hermano, el hermano menor. Muchos hijos de Dios son como el hermano menor. El hermano menor le pide al padre su herencia. Creo que todos lo conocemos. Si no, lea con detenimiento lo que dice la palabra en el capítulo 15, versículo 11 en adelante. El hijo menor se presenta al padre y le dice: dame mi herencia, dame lo que es mío. Ahora, creo que todos sabemos que para que el heredero cobre la herencia, el testador debe haber muerto, ¿sí? ¿Sí o no? No hay herencia si no muere el testador. Ahora, eso es lo que siempre había yo pensado, pero también hay que considerar que quizás, porque no se lo determina aquí, quizás era la herencia de la madre, que había muerto la madre, y el joven tenía derecho a percibir esa herencia
para administrarla como propia. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Quizás podría haber sido así. Y entonces él le dice al padre, yo tengo disponibilidad de estos bienes, dame lo que es mío y yo lo voy a administrar. Bueno, así muchas veces nosotros como hijos de Dios, al saber que tenemos derecho de muchas cosas, vamos por ellas y está muy bien. Y ese es el principio de la bendición de Dios. Tenemos que saber que siendo hijos de Dios, Dios nos entrega, ya nos ha entregado una herencia. Esa herencia no comienza cuando usted parte, esa herencia comienza cuando usted, siendo hijo, sabe de sus derechos como hijo de Dios. Vuelvo a repetir, mi hermano, los hijos de Dios tenemos derecho a la herencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas, hay tantas cosas que Dios nos ofrece que llegan a describirse como que esa herencia hace que usted no solamente viva, sino que viva en abundancia, porque Jesucristo ha venido para que usted viva como más fuerte, hermano, que el único que grite no sea yo, que viva como en abundancia. Se ve que no han desayunado esta mañana. Bueno, abundancia. Y podemos vivir en abundancia porque tenemos derecho a nuestra herencia. El joven no solamente sabía que tenía derechos, como usted tiene que saber que los tiene, sino que era un hombre que demuestra ser un joven, que demuestra ser inteligente, capaz. No era una persona con problemas de entendimiento. Y en esa situación dice que fue y entregó el padre todo lo que por derecho le correspondía al hijo. El otro protagonista de la historia, el hijo mayor. Quiero que Dios nos ayude a poder identificarnos en el caso de que hayan características del hijo menor o del hijo mayor en nuestro corazón respecto de Dios. El hijo mayor vive en la casa del padre, pero no se da cuenta que tiene derechos. El hijo mayor cumple con todos los requisitos, pero vive como un sirviente. El hijo mayor es un hombre que piensa que Dios jamás le ha dado, que el padre nunca había hecho fiesta con él, y el padre dijo, pero si todo lo que tengo es tuyo, no has tomado posesión de tu heredad. ¿Cuánta religiosidad hay en la casa de Dios? En vez de haber hijos que con la libertad puedan recibir de Dios todo lo que Dios tiene para nosotros. El hijo de Dios no goza de ser hijo de Dios. El hijo de Dios vive sirviendo sin recibir la retribución de su servicio. El hijo de Dios se esfuerza, pero no es gratificado. ¿Por qué? Porque no descubre lo que debemos nosotros descubrir en amplitud. Se comporta como si no fuera el Hijo de Dios. Quiero yo que nosotros nos presentemos delante de Él en esta mañana para preguntarnos si nosotros nos comportamos como hijos de Dios, si nos hemos dado cuenta que hay una forma de acceder a lo que Dios nos ofrece y que esa forma está claramente descrita en la palabra, que no es como a nosotros se nos ocurre, y a veces tenemos que admitir que por más que tengan la mejor o hayan tenido la mejor de las intenciones nuestros padres, nuestros familiares, quizás tampoco ellos alcanzaron a dimensionar una relación con Dios que los bendiga mucho más allá de cualquier religiosidad y de cualquier acto de nuestra fe. Jesucristo nos ama y Jesucristo nos enseña a amar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que Dios qué es? Dios es amor.
Y Jesucristo, que siendo Dios vino a enseñarnos cómo vivir, nos enseña a amar. ¿Y qué podríamos decir que es amar? Amar significa dar. Lo que el Padre hizo con el Hijo menor, le dio. Lo que Dios hace con cada uno de los que toman posición de hijo, nos da. Porque Dios nos da. Si nosotros nos acercamos a Él dentro del marco de su condicionamiento, Dios nos da. Dios nos da. Porque Dios es amor. Y amor es ¿qué? Es dar. No hay amor si no damos. Entonces, Dios no contraría la voluntad nuestra. Dios no nos da condicionalmente. Dios nos da porque cumplimos su condición, pero no condiciona nuestra actitud después de recibir. ¿Me estoy explicando? Dios nos da y nosotros tenemos libre albedrío. ¿Qué tenemos? Libre albedrío. Vamos de nuevo más fuerte. ¿Libre? Libre albedrío. Hablan detrás del barbijo, no se sabe. Bueno, tenemos libre albedrío. Dios nos da, porque hay un lugar que Dios ocupó por nosotros, y ese lugar fue la cruz del Calvario. No hay otro lugar que Dios ocupe por nosotros. Hay lugares donde Dios nos pone, pero nos pone a nosotros, y hay otros lugares donde nosotros nos ponemos, pero nos ponemos nosotros. Dios se puso en nuestro lugar en la cruz y nos deja a nosotros que hagamos con nuestra vida. Él respeta nuestra decisión y usted puede hacer con su vida lo que usted decide que haga con su vida. Y puede pensar lo que usted quiera pensar o puede pensar lo que Dios le aconseja pensar. Y aquí está lo que Dios nos aconseja pensar. Para que su vida sea una vida con propósito, para que su vida sea una vida disfrutable y para que usted, siendo hijo de Dios, viva al amparo de ese Dios que es su Padre, dentro de los conceptos que Dios nos da, que representan vivir en su casa y ser prosperado en todas las cosas. ¿Cómo prospera qué? Su alma. Le da un aplauso a Dios en esta mañana. Y alabamos, le bendecimos. Sean cuales fueren las decisiones que tomemos, Dios nos sigue amando igual. Dios no amaba más al hijo que estaba en la casa que al hijo que se fue. No, Dios nos ama igual. Lo que pasa es que cada uno, como solo Dios se puso en nuestro lugar en la cruz del Calvario, cada uno es responsable de sus actos y llegará al lugar a donde sus pasos lo dirijan, en virtud de las decisiones que pueda tomar. Y a los que como el hijo pródigo, con los que Dios les da, se alejan, solo Dios, en su amor tan especial, lo sigue esperando, lo sigue añorando, lo sigue amando para que vuelvan. Y volver a Dios no es solamente estar en su casa. Recuerde, el hijo que estaba en la casa no tenía ni la confianza del Padre suficiente porque no había llegado a conocer a Dios lo suficiente. Estar en Dios es buscar que Dios llene los vacíos de nuestra alma y de nuestro corazón. Y ese Dios espera y espera siempre por todos, amándonos y esperándonos. ¿Hasta cuándo nos espera? Siempre. Nos espera siempre. ¿Y hasta qué punto llega la espera de Dios? Hasta que nosotros volvamos en sí, hasta que retomemos nuestra percepción de la realidad, hasta que nos demos cuenta que las cosas no son como yo quiero que sean. Las cosas son, si van a ser bendición, son como Dios quiere que sean, como Dios nos indica que pueden ser en nuestra vida. Y eso puede ser en la vida de todos. No hay excepción
para Dios en este concepto. Amén. Dios sigue amando al hijo ausente. Dios sigue amando al hijo presente que no lo percibía como el padre que era. Un hijo distante, un hijo indiferente, un hijo lleno de legalismos, pero lleno de corazón de no sé qué cosa, pero no era de amor, con seguridad que no era de amor. Y aquel hijo pródigo, el que se fue, el que fue a Dios y recibió de Dios para luego hacer con su vida lo que él le parecía mejor, llegó un momento de la decepción de la vida sin Dios. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque si nosotros no nos damos cuenta de que vivir sin Dios es un fracaso y dejamos que el enemigo nos engañe a seguir viviendo en la ilusión con Dios, pero es nuestra ilusión, no es la realidad de la palabra, entonces es muy difícil que podamos sobrepasar este conflicto. Pero llega un momento de la decepción de vivir alejados de Dios. Llega un momento que uno, y mientras más grande es, advierte que en realidad vivir sin Dios no sirve. Nos damos cuenta que vivir sin Dios es un fracaso. Nos damos cuenta que si nosotros ponemos la expectativa en otra cosa, toda nuestra expectativa se derrumba porque no hay un Dios que la sostenga. Y eso es lo que se dio cuenta este joven. Estaba con un padre que es Dios viviendo perdidamente y se dio cuenta de eso y dijo, ¿qué estoy haciendo si en la casa de mi padre hay tanto lugar para mí? Y así regresó a la casa de su padre. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que distinguir en este joven. Lo primero que él hizo fue tener confianza en Dios. Por eso yo quiero transmitirte en esta mañana, a los que estamos aquí reunidos, a los que ven por la grabación este mensaje, a los que lo verán más adelante, que el mensaje es: tenga confianza en Dios. Depositemos nuestra confianza en Dios. Si en Dios no depositamos nuestra confianza, ¿en quién vamos a confiar? Lo primero que hizo este hombre, este joven, es dar el primer paso. Iré a la presencia de mi Padre. Y vuelvo a repetir, es mucho más que venir a la iglesia, es mucho más que cualquier legalismo, es mucho más que cualquier ritual. Iré a la casa de mi Padre, a la presencia de mi Padre. Y lo segundo que este muchacho tuvo como actitud para volver exitoso, él fracasado pero exitoso en su encuentro, era la disponibilidad. Él dijo: yo no soy digno y ninguno es digno. No somos hijos de Dios por ser dignos. Somos hijos de Dios porque Él nos ha creado para que cumplamos ese rol que por gracia nos es concedido. Pero con humildad y llevando nuestro fracaso, con humildad y llevando su fracaso, Él se acercó a la casa del Padre. Nosotros también deberíamos hacerlo de esa forma, con humildad, llegarnos a la presencia de mi Padre. Y quiero pensar cuando se nos dice: si Dios existiera no me pasaría esto. Dios se ha olvidado de mí porque me pasa esto otro. ¿Por qué a este que vive una vida religiosa hipócrita le va bien y a mí me va mal? Personas de años en el Evangelio se preguntan esto y piensan atribuir culpas a unos y a otros. Y yo creo que el mensaje de Dios es claro y la invitación es confianza y disponibilidad.
Ir a la casa del Padre sabiendo la actitud que tenemos que tener, porque Dios siempre espera por nosotros. Y las personas que tienen ese pensamiento, que el enemigo pone y turba su corazón por esos pensamientos, tienen que tomar su decisión, porque esos pensamientos son propios de estar alejados de la casa de nuestro Padre. Podemos vivir en la iglesia, pero estar alejados de la presencia de Dios. Podemos servir a Dios y estar alejados de la presencia de Dios. Dios, cuando el salmista estaba reconociendo su pecado e iba a presentarse delante de él, dice, tu mano, Dios, pesaba sobre mí. Tu mano, Dios, pesaba sobre mí. Escuché algo, un ejemplo muy claro. Creo, a ver la pastora que venga, vamos a hacer un ejemplo. Sáquese el barbijo, pastor. Yo me imagino a David en su pecado, yendo a Dios para pedirle por su reino, yendo a Dios para pedirle por sus planes, por sus conflictos, por su salud, y la mano de Dios sobre él. Pero mientras David quería hablar con Dios, Dios quería hablar de otra cosa con David. Y la mano de Dios le pesaba, y le pesaba, y le pesaba, y le pesaba tanto que él no podía soportar eso. Pero siga leyendo y se va a dar cuenta que hasta que confesó su pecado, quería Dios que empezáramos del principio. Hasta que confesó su pecado y entonces pudo encontrarse con el cariño, con el perdón, con la misericordia de su Dios. Por eso en esta mañana tenemos la oportunidad hermosa de encontrarnos no con la mano de Dios que pese sobre nosotros, sino con la victoria de Dios que se glorifique en nuestra vida. Dios nos ve, Dios nos espera, y espero yo en esta mañana que todos podamos tener la actitud de ir al encuentro con nuestro Padre. No importa si estamos aquí o donde estemos, lo importante es que tengamos esa actitud. El hijo menor y el hijo mayor, quiero referirme al hijo mayor, aquel que vivía con su padre pero no tenía relación suficiente con su Padre Dios. Mire, era aquel a veces que critican a Dios por su actitud, por su severidad o por su indulgencia. Así fue el hijo menor. Le reclamó al padre por la recepción que había tenido. Le dijo, ¿y este es tu hijo? No le dijo mi hermano. Faltaba amor en su vida, faltaba lo que Dios es, la libertad que Dios nos ofrece. Hermano querido, estamos nosotros en la mejor de las oportunidades. Todos tenemos una prioridad. Nuestro criterio tiene que ajustarse a la palabra. No tenemos que ser de los intransigentes, de los como el hijo mayor, de los legalistas, de los que miran el árbol y no ven el bosque, porque Dios es más grande que cualquier circunstancia. Todas las cosas que querráis que los demás hagan por vosotros, dice Mateo 7:12, esa es la que nosotros tenemos que hacer con los demás. No importe la característica de los demás, importa la guía del Señor. Pero en esta parábola, si Dios es representado por el Padre, se están describiendo dos hermanos, ¿verdad? El mayor y el menor, ¿es cierto? Bueno, pero hay otro hermano ahí. No sé si usted se dio cuenta que hay otro hermano. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta? Bueno, yo tampoco me había dado cuenta, pero hay otro hermano. Si el
Padre es Dios. El hermano que está faltando implícito allí se llama Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Ese es el Hijo que nosotros tenemos que imitar. Ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra meta, ese varón perfecto. Así que Dios nos quiere como somos. Dios no nos ama más por nuestras características, pero el amor de Dios se manifiesta en nosotros cuando nuestra actitud es la que Dios quiere. Por eso esta mañana es el motivo de la convocatoria, es que comencemos a regocijarnos. Y el versículo es que cuando hubo reconciliación, comenzaron a regocijarse. ¿No le parece buena idea que nos regocijemos en Dios? Yo no sé usted en qué busca regocijarse, porque regocijarse implica felicidad y todo el mundo está detrás de la felicidad. Algunos poníamos en la publicación, buscan la felicidad en el dinero, otros buscan la felicidad por sus relaciones personales, otros no sé en qué busca usted la felicidad, pero la única felicidad indestructible, diga conmigo indestructible, más fuerte, indestructible, que lo escuchen los hermanos de Facebook. A ver, indestructible, indestructible es la felicidad que Dios nos da. Denle un aplauso a ese Dios que nos bendice con su presencia. Te alabamos, te bendecimos. No podemos vivir perdidamente. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. El hijo menor vivía perdidamente y el hijo mayor vivía perdidamente igual, porque no estaba disfrutando de lo que debía disfrutar. La pregunta es, ¿nosotros estamos disfrutando de lo que debemos disfrutar? ¿Vivimos o no vivimos perdidamente? Yo he anotado algunas cosas aquí para que cada uno evalúe si vive o no vive perdidamente. No se vive perdidamente cuando se vive bajo la soberanía de Dios, cuando Dios es su autoridad. Allí no vivimos perdidamente. No vivimos perdidamente cuando le alabamos, cuando buscamos un momento para alabar a Dios. Recién cantábamos juntos, pero no espere alabar a Dios solo cuando venga a la iglesia. Alábelo, porque Él es digno de alabanza y usted no vivirá perdidamente. No vive perdidamente el que usa su inteligencia no solo en beneficio propio, el que usa su inteligencia en lo bueno y en el bien. Ese no vive perdidamente. No vive perdidamente el que no permite que su fe se adormezca, el que sabe que la fe se mantiene, que hay que trabajar para que nuestra fe se mantenga. No es cuestión de que creamos como nos parece, porque cuando creemos como nos parece, no tenemos la salvación ganada. No vivimos perdidamente cuando no estamos administrando nuestra vida como a nosotros nos parece. Pero si nosotros administramos nuestra vida como a nosotros nos parece, vivimos perdidamente. Viven perdidamente los que acaparan o los que despilfarran. Viven perdidamente los que no les alcanza, porque Dios nos promete que a los que vivimos no perdidamente nos va a alcanzar. ¿Sabía usted esa promesa? ¿La sabía o no la sabía? Entonces no vivamos perdidamente. Si no nos alcanza, si estamos ocupados en acaparar o estamos despilfarrando, estamos viviendo perdidamente, porque todos los que están descritos en estos conceptos son los que no participan de la responsabilidad de la obra, que la obra la solvente otro, porque yo
o acaparo, o despilfarro, o no me alcanza. Eso es vivir perdidamente. Vive perdidamente el que usa su libertad para alejarse de Dios. Ese vive perdidamente. Pero hay que volver a Dios. Dios nos mira en amor y Dios nos espera con sus brazos abiertos. No importa que vayamos a donde estén nuestros hermanos que nos critiquen y que piensan que a mí me va mejor que el otro le va mejor que a este. No importa, vuelva a Dios. No viva perdidamente, porque todavía hay esperanza, porque hay una salvación que tenemos que cuidar con temor y con temblor. No importa que creamos que somos justos o creamos que lo que creamos. Lo que importa es que no quedemos indiferentes. Mire, si hay un enemigo de la felicidad, del regocijo, ese enemigo es el sufrimiento, ¿sí? O sufrimos o nos alegramos. Y usted va a decir con certeza que usted quisiera regocijarse siempre. ¿Cuántos quieren regocijarse siempre? Pues la solución no está en otra cosa que no vivir perdidamente. Y cuando usted enfrente las circunstancias de mayor sufrimiento social, usted tendrá la fortaleza para poder salir no solo adelante, sino aún en el regocijo que Dios le da, porque el regocijo que Dios le da es indestructible. Pero si usted enfrenta los desafíos de esta vida creyendo que usted es suficiente para vencerlos, yo quiero decirle que usted está viviendo perdidamente, crea lo que crea, no importa lo que nosotros creamos, lo importante creo que es lo que Dios nos enseña. Entonces, para terminar, escuchaba hace poco a alguien que decía que prefería un malo que un bruto, porque decía él que había visto muchos malos que cambiaban a ser buenos, pero que no conocía ningún bruto que pasó a ser inteligente. Él seguramente no conocía a ningún cristiano, porque nosotros, los cristianos, en nuestra inteligencia espiritual éramos brutos hasta que conocíamos a Cristo. Pero nosotros no podemos seguir siendo brutos después de conocer a Cristo. Nosotros tenemos que tener inteligencia espiritual. Y aquí está la fuente de la inteligencia espiritual. Mira, hay muchas inteligencias. Bueno, un aplauso para Dios, un aplauso para Dios. Hay muchas inteligencias. Y no dudo que acá son todos súper inteligentes. Bueno, casi todos. Bueno, digamos que todos somos inteligentes. Si no nos alabamos entre nosotros. Pero la inteligencia intelectual es una cosa. Pero la inteligencia espiritual es otra. Y hay algo que creo que tendríamos que analizar también en otro momento, que es la inteligencia emocional. Pero yo creo que con esto estamos bien por esta mañana y tenemos que reunirnos en oración para que Dios termine su obra. Nos dejó un mensaje, pero ahora vamos a orar juntos para pedirle a que ese Dios que nos dio el mensaje nos saque de una actitud que se asimila al poco inteligente. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos juntos a nuestro Dios. Cierre sus ojos y antes, lo primero que hacemos cuando
cuando nos acercamos a Dios, según lo que la palabra del Señor nos indica, es aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y esta mañana tenemos personas por primera vez y yo quiero invitarlas a aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y para que las personas que han venido por primera vez, como las que están detrás de la grabación, que no han aceptado a Jesucristo y que no son hijos de Dios, porque no es hijo de Dios el humano, es hijo de Dios el humano que acepta a Jesucristo. Amén. Entonces la invitación es que aceptemos a Jesucristo. Luego oremos por nuestra necesidad, pero aceptemos a Jesucristo. Y para que nuestros hermanos no se sientan solos, y para los que están en la grabación no estén solos, la iglesia en esta mañana fuerte, no como hasta ahora, sino fuerte, nos va a acompañar en esta oración repitiéndola. Amén. Yo voy a guiarles en oración y por favor repítala después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos fuerte que se escuche. Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque en esta mañana Porque en esta mañana me presentaron tu palabra. me presentaron tu palabra. Y tu palabra dice Tu palabra dice que debo arrepentirme. que debo arrepentirme. Por eso me arrepiento de mis pecados. Por eso me arrepiento de mis pecados. Acepto a Jesucristo Acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi como vida. el Señor y Salvador de mi vida. Y prometo seguirlo, Y prometo seguirlo, servirlo servirlo con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón. de mi corazón. No repitan esta oración. Señor, gracias por las personas que hoy te han aceptado. Ya no son solo creación tuya, son hijos tuyos por el mérito de Jesucristo. Te pido que inscribas sus nombres en el libro de la vida, que le muestres tu favor. Y ahora todos juntos como hijos, vamos a tu altar, Señor, para presentarnos identificados según el mensaje de tu palabra, pidiéndote perdón. Señor, perdona nuestros legalismos, perdona nuestras formas. Perdónanos, Señor, en esta mañana por tantos errores. Queremos volvernos a ti. Queremos disfrutar de la comunión con el Padre. Porque así como Jesucristo y el Padre son uno, nosotros somos uno en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es nuestro Señor y allí hay una unidad contigo, Padre. Por eso, en esta mañana, sé que tus brazos extendidos nos esperan para abrazarnos. Sé que hay promesa de fiesta, Dios, porque volvemos en sí. Sé que hay restitución en nuestra condición, Señor, porque vamos a recibir todo lo que el enemigo nos ha quitado. Sé que, Señor, comenzaremos a regocijarnos, Señor. Y en este regocijo, Dios, que declaramos indestructible, permaneceremos hasta tu venida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, te alabamos. Bendiga con sus palmas al que vive y al que reina. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Tome su asiento. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y nos quedan dos cosas. ¿Hemos tomado ofrenda? Bueno, vamos a tomar la ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda.